Entonces quiero hablar hoy día sobre un asunto importante y quiero que vayamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Entonces termina esto está hablando Pablo de la obra de Cristo, muestra algo profundo de la obra de Cristo y termina la primera parte dando gracias y hace un cántico de gracias. Y dice en Efesios 3:20, y a aquel, está hablando del Señor, y a aquel que es poderoso, está hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, le damos la gloria, la honra, adoramos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Fíjese lo radical de este versículo. Él va a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, todas las cosas que estamos pidiendo van a ser hechos más allá de lo que pedimos o entendemos. Y aquel, Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, quiero explicar esto. Quiero explicar esto. Esto es un ejemplo. Imagínese usted, le voy a contar un ejemplo. Ya voy a hablar de mi mamá. Mi mamá es muy sabia, ¿ya? Y nos crió. Pero le voy a contar este testimonio. Mi mamita después me va a decir, hijo, ¿cómo cuenta eso? Pero ahí yo arreglo con ella hoy día ese asunto, ¿ya? Pero es a modo de ejemplo. Yo a mi mamá, qué buena historia. Yo a mi mamá le pedí una vez un computador. Entonces, estamos hablando, para los que no saben, de la era a principios del año 98. Yo tenía 12 años, un computador. Los computadores en ese tiempo usaban disquete, Windows 3.1, ¿no es cierto? Estamos hablando de una era antigua, ¿no es cierto? Donde uno se entretenía jugando un juego que se llamaba el Buscaminas, ¿no es cierto? O pintando en Paint. Eso era extraordinario, ¿no es cierto? Incluso habían unos programas en DOS. Y yo le pedí para mi mamá en el cumpleaños un computador. Y aquí está, miren, aquí hay algo. Y mi mamá, que es muy sabia, no me regaló el computador, me regaló el alargador para el computador. Este es el mejor alargador del mundo. Tiene como 26 años. Me regaló un protector de pantalla, porque en ese tiempo las pantallas necesitaban un protector. Me regaló donde se apoya el mouse y no me regaló el computador. Primero, porque sabía que yo iba a solo jugar, y segundo, porque ya ella lo iba a comprar próximamente. Ese fue como un adelanto. Y luego, claro, ella me llevó a la tienda, vimos un computador y lo compramos. Entonces, yo le pedí un computador y me regaló el alargador. Me regaló un protector de pantalla y una apoya mouse. ¿Se fija? Entonces, ella me dio menos de lo que yo pedía y entendía. Eso es frustrante, ¿no? Ahora, yo la entiendo, porque ella luego de eso, un par de meses, fuimos a una tienda y encargamos el computador, pero eso a mí me generó una frustración. Yo como que me alegré y me enojé y dije, saqué el protector de pantalla. Y yo dije, ¿y el computador? Tampoco ella tenía muchos recursos, pero bien, bien, fue sabias decisiones que tomaron ellos. Ahora, yo estaba pidiendo A y me dieron B, ¿correcto? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, dice la palabra que cuando le pedimos algo a Dios, Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos. Pero esa abundancia depende de un poder que está operando en nosotros. Si nosotros dejamos operar a ese poder, todo lo que Dios nos dé va a ser más de lo que pedimos o entendemos. Voy a darle un ejemplo. Usted está orando por su hijo y usted quiere que su hijo busque a Dios y conozca a Dios. Ahora, en la mente de Dios, Él está buscando que ese hijo sea un predicador del Evangelio y un hombre próspero lleno del poder del Espíritu Santo. Usted está pidiendo algo, pero Dios quiere hacer algo más grande. ¿Por qué? Porque la mente humana no puede contener la bondad de Dios. La mente humana no puede contener la benignidad de Dios. Es por eso que Él nos pide que nos perdonemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él es tan bueno y tan perdonador que le exige a su iglesia ir más allá de sus mentes. Usted rechaza a alguien por un daño que le hizo, pero Dios, que es tan bueno, va más allá de su mente y ya lo perdonó. Y quiere que usted se conecte a ese poder que va más allá de lo que la gente pide. Entonces, hay un poder que nosotros a veces contradecimos y por eso recibimos menos de lo que pedimos. Es el poder que actúa en nosotros. Ese poder se puede ver limitado por no conectarse a él. ¿Entiende lo que mire lo que le voy a hablar? Hay un poder que Dios nos da que transforma nuestras peticiones en algo mucho más grande. Pero ese poder se puede frenar si usted lo retiene. Y ese poder y eso va a limitar sus oraciones. Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene un poder que transforma las oraciones en algo más grande. Pero si usted no perdona a la persona que te hizo daño, ese poder que actúa en ti de la bondad de Dios se limita. Esta respuesta abundante, porque leemos esto y decía, Dios le va a dar mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y uno ve la vida de gente de oración y dice, yo no veo que esos cristianos reciban más de lo que piden. De hecho, reciben menos. ¿Cuánto han observado a la gente cristiana que lleva muchos años? Y uno dice, han orado por años y reciben menos. Y muchos piensan que este recibir abundantemente es para todo el cristiano. No. Esta respuesta depende de cuánto nosotros conectemos con ese poder que actúa en nosotros. Si nosotros frenamos ese poder de multiplicación, vamos a recibir menos de lo que oramos. O en su mejor forma, solo lo que oramos. Pero Dios quiere darte más de lo que tú oras. Le voy a dar un ejemplo. Usted se enfermó y usted está orando para ser sano. Y Dios dice, le voy a dar tanta sanidad que le va a sobrar. No solo va a ser sano, su cuerpo se va a volver sobrenatural. Va a tener más energía que una persona normal. ¡Wow! Y no solo va a tener más energía que una persona normal. Yo quiero que sea tanto que él pueda sanar a miles de personas. Entonces yo pedí solo ser sano. Dios me dio sanidad, me dio un cuerpo que está más sano que el normal de todos los chilenos o argentinos o mexicanos. Y no solo eso, me da el poder de sanar a miles de personas. Entonces, Dios me respondió con más de lo que yo. ¿Cuántos de ustedes entraron a la iglesia o al cuerpo de Cristo con depresión y ahora ustedes están liberando a gente que tiene depresión?
Usted le pidió cuando llegó a la iglesia la primera vez, Señor, úsame. No, usted ni sabía lo que era ser usado por Dios. Usted solo necesitaba que Dios solucionara su problema. Ahora, Dios quiere darte no solo para solucionar tu problema, sino para solucionar el problema de otros. Usted está pidiendo pagar una deuda. Dios te va a dar para pagar una deuda y para pagar deudas de otros. Entonces, toda oración, Dios va a hacer que sobrepase tu entendimiento. Entonces, hay una frase que el Señor me dio hoy día. Hoy día Dios me dio harta frase, la verdad. Lo que Dios haga en ti, muy pronto lo hará a través de ti. Anote eso. Lo que hoy Dios, ¿me lo anota alguien en el chat, por favor? Lo que hoy Dios haga en ti, mañana lo hará a través de ti para otros. Lo que hoy Dios haga en ti, mañana lo hará a través de ti para otros. Entonces, Dios te quiere dar, y hay una frase que viene después de eso, déjate moldear, déjate moldear. Ahí termina la frase, hay un punto, 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 déjate moldear. ¿Por qué? Deja que Dios haga obras en ti. ¿Cuántos quieren que la gente en Argentina esté enferma? Usted no quiere eso. ¿Cuántos quieren que Argentina sea un país con obesidad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar que el Espíritu Santo te transforme y te libere de la obesidad. ¿Cuántos quieren? Levánteme la mano. ¿Quién quiere que las próximas generaciones, sus hijos y sus nietos, sean las generaciones más inmorales, que vayan a colegios donde hayan niñas inmorales, jóvenes inmorales, que sea el mundo, que sea literalmente. ¿Cuántos quieren que esté lleno de inmoralidad? Usted no quiere eso. Ahora, ¿cómo yo puedo aportar para eso? Dejándome moldear. Porque todo lo que Dios haga en mí, luego lo va a hacer a través de mí. Yo puedo liberar a personas de cosas que yo he sido liberado. Porque hay demonios a los que yo no les tengo miedo. Porque yo ya fui liberado de ellos y ahora yo puedo liberar a otros. Entonces, todo lo que Dios está obrando en ti, si tú te dejas moldear, luego lo va a hacer a través de ti. Que yo quiero que mis hijos sean gente justa y recta. Yo quiero que sus hijos sean justos y rectos. Yo no quiero que de sus hijos salga un estafador, un abusador sexual. Yo no quiero que de sus hijos salga un adúltero. Yo no quiero que de sus hijos salga un profano como Esaúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, ¿qué puedo hacer yo si quiero eso? Yo dejarme moldear. Porque en lo que tú te dejas moldear, tú luego puedes moldear a otros. Dios te va a usar para moldear a otros. Si tú no dejas que Dios rompa tu orgullo, no va a poder Dios usarte para romper el orgullo en otros. Si tú no dejas que Dios rompa tu orgullo, Dios no te va a poder usar para romper orgullo en otros. Te voy a decir algo, tú vas a tener hijos. ¿Te gustaría tener varones que tus hijos, Valeria Villagra, Pame Crucianelli, ahí tomé a dos jovencitas, les gustaría que sus hijos varones sean orgullosos, que sean novios orgullosos, esposos orgullosos, padres orgullosos? Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes en favor de eso? Lo que pueden hacer es ustedes dejarse moldear, porque todo lo que Dios haga en ustedes, luego les va a dar autoridad para que ustedes puedan transformar a otros. Entonces, cuando ustedes creen a ese niño,
Como va a tener una mamá que venció el orgullo, entonces ustedes van a poder formar a ese niño y ese niño va a ser un hombre humilde. Entonces, la llave para la transformación de una nación es que nosotros nos dejemos moldear. A mí me sorprende algo. Si Argentina no tuviera los recursos naturales que tiene y el campo que tiene, con toda la corrupción que hay, sería un país mucho más pobre. Gracias a Dios, es un país que tiene un campo fuerte y hay gente ahí trabajando, pero la verdad es que ha hecho estrago el socialismo ahí, ¿no es cierto? Es muy fuerte eso. Ahora, ¿cómo ustedes que tienen impotencia por la corrupción que hay en la nación pueden cambiar eso? Quitando la corrupción de tu propia alma, quitando el último atisbo de corrupción. ¿Cómo eres con tus clientes? Mira, esta gente tiene de plata, les voy a poner otro precio. Claro, si el lugar queda alejado, si los materiales son de otra calidad, si el nivel de detalle es de otra calidad, pero ¿te aprovechas? Tienes un cliente que no es experto en el tema, usted es mecánico esta señora no entiende mucho, en realidad tiene un problema al radiador simple y usted dice, bueno, vamos a revisar todo y le cobras excesivamente porque la persona es ignorante y tiene recursos económicos. Si erradicamos esa corrupción de nuestra alma, vamos a tener autoridad para erradicarla de atmósferas. Entonces, si te dejan moldear por Dios en esa área donde te genera sufrimiento, hermano, vencer la carne es sufrimiento. Usted me dice, Patricio, ¿qué hiciste de los 20 a los 30? Sufrir. Por eso yo ya no predico sufrimiento, porque yo ya sufrí. Usted no va a ver predicando sufrimiento y desierto, porque viví tantos años de eso. Pero ahora le quiero decir, ese sufrimiento que te genera el estar venciendo esa área en tu vida, porque vencer la carne genera sufrimiento, genera sufrimiento. Mucha gente dice, usted, la idea del ayuno no es pasar hambre. Hermano, no hay ayuno donde yo no haya pasado hambre. Todos los ayunos que yo he hecho paso hambre. Yo no sé, quizá alguien vivirá otra cosa, pero yo en los ayunos paso, yo en los ayunos sufro. Pero el fruto que genera ese sufrimiento, si tú te dejas moldear, vas a poder ayudar e impactar a otros. Muchos padres quieren que sus hijos sean buenos estudiantes y ¿saben qué? Tus hijos nunca te ven leer. Mi hermano una vez entró a la casa de una compañera que no fue muy brillante, era un alumno promedio, y llega a la casa y ve a dos niñitos, estoy parafraseando la historia, no sé si eran 8 y 6 años, sentados tranquilos leyendo, y le pregunta, oye, ¿y esos amigos? ¿Qué me contó esa historia? ¿Mi hermana? Sí, creo que fue Isabel. Y dice que preguntó, ¿cómo hacen para que los niños lean? Y ellos dicen, nosotros leemos. Entonces hay un impacto espiritual que se genera en el rompimiento. Cuando Dios rompe algo, lo rompe tan fuerte que te da autoridad para romper en otras personas. Entonces, si nosotros nos dejamos moldear, vamos a poder ayudar a la obra de Dios de transformación de las naciones. Patricio, tengo una amiga que está viviendo depresión y no tiene esperanza. Pero si tú no vences la desesperanza, lo único que vas a poder hacer con esa amiga es llevársela a los pastores, pero no la vas a poder liberar tú. Entonces, la llave de la compasión, usted sufre por los niños con cáncer, todo lo que Dios hace en ti
luego lo va a poder hacer a través de ti. Quizá usted era muy carnal y era el más carnal de todos sus hermanos y de toda su familia. Deje que Dios lo libere. Entonces usted va a poder liberar a los más carnales. Quizá usted era la más problemática de todos sus hermanos. Déjese moldear y va a poder ayudar a otros. No pretenda poder cambiar en otros lo que Dios no ha vencido en usted. Entonces el Señor me dijo, todo lo que yo haga en ti, hoy, mañana lo voy a hacer a través de ti. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra vida debe moldear lo que queremos para nuestra nación. Su casa, sus horarios. Usted quiere que, ¿cómo sería su nación si todas las personas se levantaran a la hora que usted se levanta? Mire lo que le digo. Todos tenemos defectos. Yo tengo mis defectos, pero quizá a usted le cuesta y se acuesta tarde y porque se ve televisión, conversa con amigos y se levanta tarde. ¿Qué tan productivo es su vida? ¿Cómo sería la nación si todos vivieran como usted vive? Entonces, yo honro a los hermanos de acá y ellos saben quiénes son, se lo he dicho, que tienen sus casitas y que han comenzado, tienen su casa en orden. Hay gente que viene así de fábrica, de infancia, o hay algo en sus mentes que lo lleva a eso. Pero hay otros que éramos extremadamente desordenados y no hemos comenzado a ordenar. ¿Por qué? Porque lo que yo en mi vida libere, voy a poder liberar en otros. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo en esta temporada estoy en un tema con Dios, de que mi vida debe ser recta delante de sus ojos, perfecto mi caminar, perfectas las intenciones de mi corazón, porque en la medida que yo sea libre, yo puedo liberar a otros. Ahora, hay algo que es fundamental para tener esta mentalidad. Y yo quiero que usted vaya a Proverbios, vamos a ir al Proverbios, Proverbios 21:13, Proverbios 21:13. Usted debe salir del ensimismamiento, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clame. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco, también él clamará y no será oído, o tampoco será oído cuando clame. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor acá? ¿Qué nos está diciendo? La importancia de pensar en otros. Cuando tú ves gente, y el tema de la pobreza puede ser aplicado a muchas cosas, al enfermo. ¿Cierras tus oídos al clamor de los enfermos? ¿Cierras tu oído al clamor de los depresivos? ¿Cierras tu oído al clamor de los que no conocen a Cristo? Entonces, a lo que tú cierras tu oído, también el cielo va a cerrar su oído. Te lo digo en simple español, si tú eres egoísta, Dios no te va a dar abundantemente. El cielo va a ser egoísta contigo. Es raro decirlo, pero es así. La llave para que nosotros recibamos más abundantemente de lo que pedimos es no cerrar nuestro oído al clamor de otros. Patricio, ¿por qué hablas tanto de sanidad, tanto de liberación? ¿Por qué ustedes predican tanto de ir a los que están atados? ¿Sabe por qué? Porque hemos descubierto que la iglesia es muy egoísta. Mi prosperidad, mi santidad, mi relación con Dios, mi Salvador personal. Cristo no es solo tu Salvador personal, es el Salvador del mundo, dice Lucas.
Entonces estamos tratando de llevarte a ti a que salgas del ensimismamiento y comiences a vivir no para ti, sino para el reino. Entonces, usted llegó acá siendo una persona egoísta, tiene que transformarse en alguien dadivoso. Déjese moldear, déjese moldear. ¿Por qué en Sol de Justicia no dan lugar, no dan posiciones? Porque no queremos que la gente tenga una posición en lo visible, queremos que usted tenga una posición en lo invisible. ¿Por qué no ungen esto, no ungen esto? Porque queremos que usted gane primero autoridad espiritual. De nada, mire, la gente más vacía de las iglesias son los líderes que tienen grandes posiciones, pero no tienen autoridad espiritual. El vacío es tremendo, porque vives un engaño, porque la gente te dice, oh, tú eres líder, oh, por favor, yo quiero, y te sientes importante, pero en el mundo espiritual no eres conocido. Yo quiero que todos ustedes sean conocidos en el mundo espiritual, antes de que lo conozcan los hombres. Lo tiene que conocer el mundo espiritual. Entonces, esa área donde no te estás dejando moldear, te va a robar autoridad. El espíritu jezabélico había moldeado la ciudad de Tiatira. Y Dios le dice a la iglesia en Tiatira, le dice, si los que no se dejan moldear por este espíritu van a poder moldear las naciones. Entonces, nosotros debemos entender que la obra que Dios está haciendo en nosotros es más grande de lo que estamos pidiendo. Usted está pidiendo santidad. Óralo con todo tu corazón, porque si Dios te da santidad, te va a dar para poder liberar a gente de cosas que impiden la santidad. Déjese moldear, déjese moldear. Hay niveles. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia. Mire el ejemplo. Dice, hay estándar. Dice que el diácono no debe ser dado al mucho vino, pero dice que el anciano no debe ser dado al vino. Al diácono se le dice que el estándar es mucho. No tomen mucho vino. Al anciano se le dice evita el vino. Hay un estándar más alto. ¿Por qué? Porque el anciano era el representante en la ciudad del cuerpo de Cristo. La autoridad que tú quieres también implica responsabilidad. Cuanto más autoridad, más exigencia. Cuanto más autoridad, más exigencia. Ahora, el Señor me dijo, déjate moldear, porque todo lo que yo quiera o quiero hacer en ti, mañana lo voy a hacer a través de ti. Deja que yo te sane, porque si yo hoy día te sano, mañana voy a poder sanar a otros a través de ti. Un gran error que comete la gente es que cuando tiene heridas emocionales busca a alguien que las sacie y no a Dios que las cure. Entonces, si tiene que vivir un proceso en la presencia de Dios doloroso, vívalo, porque ese dolor va a traer vida a otros. Mucha gente acá se está enfrentando a espíritus.
Dice, Patricio, estamos metiéndonos en liberación y me están atacando espíritus en las noches. ¿Cómo? ¿Por qué? Si estamos en liberación, deberíamos tener menos ataques del enemigo. Porque ese espíritu que tú venzas, después vas a tener autoridad para liberar a otros de ese espíritu. Entonces, Patricio, me está atacando la brujería. Vas a tener autoridad después para liberar brujos. En Mateo 10 es el envío. En Mateo 10, Dios envía a 12 hombres normales a que vayan a transformar el pueblo de Israel. Les da autoridad para echar fuera a los demonios y les da autoridad para sanar a los enfermos. Y mire lo que les dice. Vamos a ir a Mateo 10, 8. Mateo 10, 8. Y mire lo que dice Mateo 10, 8. Y cuando vayáis, predicarles así, el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, darlo de gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo con lo que de gracia recibiste, ahora dalo? Miren lo que yo le voy a copiar el versículo aquí para que puedan leerlo. Mateo 10, 8. Perfecto. Aquí sí. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué implica esto? Que los hombres que Dios envió en algún minuto fueron enfermos, leprosos, muertos o endemoniados. Y como recibieron gratuitamente sanidad, limpieza, resurrección y libertad, ahora pueden entregarlo a otros. No tenga vergüenza de la enfermedad de su pasado, de su lepra del pasado, de su muerte del pasado, de que usted estuvo endemoniada. No tenga vergüenza de eso. ¿Por qué? Porque ahora que fuiste limpiado o por Dios transformado de eso, ahora puedes entregar eso gratuitamente a otros. La mente de Dios va más allá de tu mente. La lepra representa el pecado en la carne. De hecho, hay una relación entre la palabra hebrea de lepra con la palabra hebrea de pecado. Son palabras muy afines. Recuerden que la persona con lepra era inmunda y no las podías tocar. Y Jesús tocó a la gente con lepra. Significa como que Dios fue al pecado y se metió ahí en pleno barro. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que estamos orando y pidiendo es tan importante porque Dios lo va a transformar en algo más grande. Lo que estás orando puede ser por una hija. Les voy a dar un ejemplo. No sé si algunos vieron en el evento que en algún momento yo oré por la hermana María Isabel Barragán con Jimena Agudelo y yo oré por su hija. Y mientras estaba orando por eso, en el público, Dios le estaba liberando a los familiares a otras personas. La oración de Jimena y de la hermana María Isabel era por ella, pero como Dios hace las cosas más grandes de lo que pedimos y entendemos, Dios usó las oraciones de ella
para liberar a la gente que estaba en el Congreso. En un momento ministramos a Celeste, cosas generacionales. Y lo que Dios le estaba respondiendo a ella, estaba liberando a otras personas. Y liberó a muchas personas al Señor por la oración de Celeste. Entonces, el tema de el pedir por la necesidad que tienes va a traer libertad a muchas personas, pero debemos dejarnos moldear. No tenga temor de reconocer que usted lucha con la envidia, porque si usted vence la envidia va a poder liberar después a gente que tiene envidia. Entonces, el poder del testimonio no es solo contar de donde Cristo te sacó. El poder del testimonio es tener autoridad para sacar a gente de donde Cristo te sacó a ti. Lo voy a repetir. El poder del testimonio no es solo contar de dónde Cristo te sacó. El poder del testimonio es contar de dónde Cristo te sacó y llevar a otros a la libertad que Cristo, con la que Cristo te libertó a ti. Pastor, yo era ansiosa y tenía obesidad, sobrepeso. Deja que Dios te libere del sobrepeso. No tenga vergüenza de eso, porque luego tú vas a tener autoridad para orar por gente para que sea libre de eso y de cosas peores. Está luchando con una enfermedad, está luchando con una depresión, y Patricio, la depresión volvió. Yo le voy a decir algo. Quiere decir que aún vas a recibir más autoridad de la que recibiste antes. Hay gente acá que le han estado atacando y ha tenido sueños con brujos. Mucha gente de la iglesia. Yo me he preocupado. Y ahora el Señor me dijo, les estoy dando la oportunidad de que oren por esos ataques para darles más autoridad sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando tengan que ir a las naciones, se van a enfrentar a niveles de brujería muy grandes. Y yo los estoy entrenando. Y lo que venzan ahora, como yo les voy a responder, va a liberar sobre ellos una autoridad mucho mayor. Yo les voy a decir algo. A toda la gente de Sol de Justicia y a quienes nos visitan, pero principalmente a la gente de Sol de Justicia. Dios los está entrenando para una guerra que viene en el futuro que ustedes no saben. Sus ministerios van a hacer cosas tremendas. Ustedes van a sanar enfermedades y cánceres, como se ora por un resfrío común. Ustedes van a liberar problemas mentales como actualmente oran por las crisis de pánico, así van a liberar enfermedades mentales. Va a ser masivo. Porque a mí Dios no me ungió para tener una iglesia con bancas común. Dios a mí me ungió para levantar su ejército, no mi ejército, su ejército. Usted es parte del ejército de Dios y yo tengo el honor de servir a su ejército. Por lo tanto, esa unción de guerra que te está liberando, que está luchando para romper tu carnalidad, deja que se rompa porque va a ser tan poderoso que va a romper la carnalidad de muchos. Entonces, les voy a decir algo. ¿Usted le dolió ver a padres alcohólicos, una familia de adictos? Rompa todo eso para liberar a muchos. ¿Usted creció en un ambiente de inmoralidad? Rompa eso para que luego pueda liberar a otros. Dejémonos moldear. Dejémonos moldear. Muchos acá están luchando con el rechazo. Muchos están luchando con el rechazo dentro de la misma iglesia. Dios te va a usar para liberar a otros del rechazo.
El Señor me dijo que muchos de ustedes estamos en procesos clave en este tiempo y que la llave para vencer en estos procesos clave es romper el egoísmo. El egoísmo te hace centrarte en tu dolor, tu problema, tu sensación, lo que tú quieres. Y el egoísmo mata a los más grandes guerreros de Dios. Hay gente que va a predicar a las naciones ya no por esa pasión que tenían cuando adolescentes, van por dinero, literal. Yo en realidad honro a la gente que va a Guerra y Gloria. Profeta Frankie, la verdad, yo honro su vida. A Gabriel, nunca me han dicho nada respecto al dinero. Obviamente nosotros damos una ofrenda buena, pero ellos viajan, ¿por qué? Porque son gente apasionada por el reino. El profeta Frankie estaba con una herida abierta y vino y se sentaba de una manera por la herida que tenía y vino. Y es grave no cuidarse esa herida. La profeta y Gabriel vinieron, ahora yo veo y decía, Señor, la ofrenda que les daban por estar una semana acá, el romper el egoísmo los ha llevado a niveles altos espirituales. El vencer el egoísmo te eleva espiritualmente. Voy a hablar y hablé con todas las personas que recibieron palabras proféticas. Voy a hablar. Tienen que caminar en esas palabras proféticas. Y no es una posición en la iglesia. El pastor David Reyes recibió una palabra de que iba a ser influencia para muchos jóvenes. Muy bien, David. ¿Cómo vas a caminar en esa palabra? ¿Qué vas a hacer? Patricio Campos recibió una palabra con respecto a su música. Muy bien, Patricio. ¿Cuándo va a subir lo que tiene que subir a internet? Mañana lo va a subir. Así que sígalo en la cuenta y estrene y comparta. Yo escuché, le estuve dando algunos consejos a la producción, pero todo lo que Dios te va a dar va a ser más grande. Tú no sabes que detrás de tu batalla espiritual está la libertad de miles de personas. Usted lucha con lo que lucha un hombre chileno, la timidez, un hombre argentino. Usted está luchando con eso. Usted está luchando con la soledad, con el abandono, con sentirse despreciado. Venza, venza eso. Cuando empezó el evento Guerra y Gloria, me llovieron los problemas en la organización, en lo económico. Yo dije, ¿en qué me metí? Y dije, nunca más hago un evento cristiano. Si quiero un evento, agarro mi plata, me voy a un lugar y vivo yo el evento. Y ahí me tenían que andar calmando. Hasta que el Señor me decía, calma, ten paz, ordena esto. Pasaron muchas cosas. Y al final Dios suplió todo, Dios ordenó todo y fue gozoso y ya fue. Y fue de edificación para mucha gente. No puedo dejar que el egoísmo me domine. ¿Cómo Dios va a transformar esa oración en algo más grande? Tienes que dejar el egoísmo. Te vas a gozar. Yo le digo algo. Yo dejé mi trabajo, la empresa estaba en un pic económico, estaba ganando muy buen dinero y dejo la empresa. ¿Y sabe qué me han ocurrido? Milagros económicos. Yo quería producir algunas cosas en el computador y mi computador antiguo no daba. Y yo hablé con Claudio Honores. Le dije, amigo, este computador no me da para lo que tengo que hacer, para los programas que tengo que instalar. Y me dijo, necesitas esos computadores que usan los gamers. Me lo dijo un día en la mañana. Y yo dije, ¿cuánto valen? Me fui a ver y valían muy caro. Y yo no tenía ese dinero y no iba a gastar ese dinero. Ese mismo día
me llama una persona. Me dice, Patricio, te estoy llamando. Necesito hablar contigo, un pastor de otra iglesia. Me dice, perfecto, todo bien. Me dice, Patricio, yo me comprometí con el Señor a darte los diezmos y no te los he dado. Yo le dije, no te hagas problema, yo, es tema tuyo con Dios, tranquilo, ve tú tus finanzas, yo, no es mi tema. No, 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 no. Pero ¿sabes qué? No tengo dinero. Yo le dije, tranquilo, nadie te apura, dalos como el Señor, pero tengo algo, tengo un computador, pero eso de los gamers, ¿te sirve? Y yo le dije, sí, me sirve. Justo hoy día en la mañana, no fue el día anterior, el mismo día en la mañana, el Claudio me dijo, necesita un computador que usa, y ahora este computador es, ¿y sabe lo que yo veo ahí? No veo ambición, veo la bondad de Dios, veo la bondad de Dios, veo la benignidad del Señor, veo cómo Dios nos suple, cómo Dios está con nosotros y nos da más de lo que hemos pedido. Yo no oré por este computador, yo soy feliz con comida, techo, listo, soy feliz con eso. Porque yo les voy a heredar a mi hijo no solo riquezas naturales, yo les quiero heredar justicia, pasión por el reino, las cosas más importantes. Pero Dios, como ha visto mi oración, dice, este tipo no me está pidiendo esto, pero se lo voy a dar, porque yo le voy a dar más de lo que me pide, más de lo que me pide. Usted está pidiendo un esposo, como dicen algunas mujeres, que quiere un esposo, sí, quiere un esposo. ¿Qué quiere? Que sea un buen proveedor. Se conformó, pero Dios no solo le va a dar un buen proveedor, le va a dar un hombre con el cual usted se va a apasionar por él. Ay, pastor, no hable esas cosas. Bueno, Dios le va a dar más de lo que usted pide o entiende. No quiero dar detalles, pero Dios te va a dar más. Estás orando por economía. Dios te va a dar tanto que le vas a pagar la deuda a gente quebrada. ¿Qué tenemos que hacer? El paso número uno es dejar el egoísmo. El egoísmo limita ese poder que transforma las cosas en cosas más grandes. Como dice, el que clame y que cierre su oído al pobre, a él mismo se le va a cerrar los oídos. El que cierra su oído al clamor del pobre, Proverbios 21:13, también él clamará y no será oído. Entonces, lo primero, Proverbios 11:26, el pueblo maldecirá al que acapara el grano, pero será de bendición el que lo vende. Usted va a acaparar dones, a acaparar imparticiones, a acaparar unción. Voy a guerra y gloria, recibo, recibo, recibo. ¿Y cuándo entrega? Yo fui a Colombia con un objetivo. Voy a ir a la iglesia de Frankie. Yo sé que ahí voy a recibir algo. Y luego voy y que eso se desate. Y una de las llaves que a nosotros nos ha dado crecimiento espiritual no es tanto la sabiduría. Hay parte de sabiduría, pero hemos sido en muchos unos líderes bien. Somos muy maduros todavía, pero hay algo bueno que tenemos, que no somos egoístas, que el don que tenemos queremos que el resto lo tenga. Y eso ha hecho que Dios nos dé más de lo que pedimos y entendemos. No somos egoístas. Si yo puedo enseñarle algo, como dice el pastor David, impartamos y Dios filtra. Hay gente que no es digna de cosas, Dios verá si no es digna y Dios tratará. Entonces, una llave para que todo lo que pidas sea más grande es dejar el egoísmo. Lo segundo, paso dos,
ser con otros como tú quieres que Dios sea contigo. Ser con otros como tú quieres que Dios sea contigo. Y ahí tienen un gran problema a los que les cuesta perdonar. Los que les cuesta perdonar limitan ese poder multiplicador. Les cuesta perdonar. Los mejores perdonados, usted que le cuesta perdonar se va a transformar en un gran perdonador. Yo perdoné, pastor, pero hay que tener cuidado en el modo mamá leona, cuando le hacen algo a tu hijo. A mi mamá, por ejemplo, me decía siempre que a ella no le dolió tanto en el divorcio lo que ella vivió, sino lo que nosotros vivimos como hijos. Y yo le decía, hay que perdonar, da lo mismo. El perdón es una llave poderosa espiritual, porque Cristo liberó al mundo perdonándolo. Una de las afrentas más grandes contra la cruz es la falta de perdón. Dios no tiene problema en perdonarte las peores cosas, pero tiene problemas cuando tú le pides perdón y tú no quieres perdonar a otros. Mire, hay algo que a nosotros como pastores vemos que limita a mucha gente. Son malos perdonadores. Hay cosas que ustedes deberían solucionar entre ustedes perdonándose y nosotros nos enteramos porque son malos perdonadores. Y usted quiere una posición en la iglesia. Mire, a mí nunca me han ofendido tanto como siendo pastor. Porque cuando me sentaba atrás en la iglesia iba, soy un tipo tranquilo, no tenía problemas con nadie. Pero cuando fui pastor empecé a tener muchos problemas con gente porque se sentían ofendidos por acción mía o por omisión, con razón o sin razón. Pero ¿sabe qué? Ha sido el tiempo de más libertad de toda mi vida. Porque rápidamente digo, ¿cómo yo quiero que Dios sea conmigo? Que me perdone, que haga cuenta que nada pasó, que siga avanzando conmigo. ¿A usted le gusta que Dios sea así? ¿Que los errores suyos no frenen la unción en usted ni el llamado? Entonces, no deje que los errores de otro frenen su visión de ellos. Hay gente acá en la iglesia, una persona en particular, que siempre decía que yo le tenía mala, porque esa persona siempre hacía cosas contra mí. Y yo no le tenía mala porque yo rápidamente la perdonaba y la veía por los lentes que Dios me decía. Una persona de reino y de avivamiento. Siempre la vi así. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando yo cometa un error, Dios me siga viendo con los mismos lentes de un hombre de fuego y de avivamiento. Algo que limita el poder magnífico de Dios, lo que limita ese poder magnífico donde Dios te da cosas más grandes es nuestra capacidad de guardar rencor y amargura en el corazón. La falta de perdón. Y la falta de perdón se manifiesta en lo que dice, mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Acuérdense, da de gracia lo que recibiste de gracia. Hay como un circuito. Yo recibo de Dios de gracia y doy de gracia, pero las raíces de amargura estorban la gracia de Dios. Una raíz de amargura estorba la gracia de Dios.
Usted no puede mirar su pasado con amargura, tiene que mirarlo con los lentes de la salvación. Oh, de ahí me sacó Cristo, en vez de decir, oh, yo perdí tiempo, oh, si yo fuera joven, oh, si yo hiciera esto, oh, si yo hubiera hecho las cosas diferentes. Eso es mirar el pasado con amargura. Y la amargura te quita los ojos de la gracia de Dios y los pone en tu vida. Yo hice esto, a mí me hicieron esto, a mí me insultaron, yo pequé, yo lo arruiné, Dios ya no me va a usar nunca más porque yo cometí tal pecado. Eso es amargura, eso es amargura porque tú cortas la gracia de Dios para tu propia vida. Ah, yo abusé sexualmente a alguien. Ah, yo robé. Ah, yo maté. Ah, yo aborté. Estoy descalificado para que Dios haga algo grande en mi vida. Eso es una raíz de amargura. ¿Cuándo para Dios ha sido problema el pecado del hombre? Hay cosas que Dios solucionaba con su mano, pero el pecado del hombre lo solucionó con su sangre. Dios puede dar, a ver, hay un problema acá en la naturaleza y Dios dice, bueno, yo doy esta riqueza y se arregla el problema. Pero cuando tuvo que solucionar el pecado del hombre, dio su sangre. Usted no puede estar amargado ni por sus pecados ni por los pecados de otros en contra suya. Pastores, que yo fui inmoral, no me merezco un lindo matrimonio. ¿Y quién le dice a usted que va a recibir algo por lo que usted merece o por su pasado? Usted va a recibir algo por la gracia de Dios. No deje que esa raíz de amargura se transforme en palabras. Pastor, es que yo fui una mala persona en el pasado, yo hice esto, lo otro. ¿Cómo Dios me va a usar? Eso es una raíz de amargura. Usted tiene que mirar su pasado con la sangre de Cristo, mirar su futuro con la sangre de Cristo, mirar su presente con la sangre de Cristo, mirar a otros con la sangre de Cristo. No solo Dios me perdonó mis pecados, los pecados que Él cometió en mi contra, ese robo que me hizo, esa estafa que me hizo, también yo pongo la sangre ahí. No deje que una raíz de amargura estorbe el hecho de que Dios le quiera dar a usted más de lo que usted pide y entienda. ¿Sabe por qué los cristianos no reciben mucho? ¿Sabe por qué oran mucho y reciben poco? Porque están amargados y la raíz de amargura frena la bondad de Dios hacia ti. No puede haber en esta iglesia raíz de amargura. A nosotros nos duele tanto cuando hay hermanos que hablan de otros con raíces de amargura. Yo digo, va a frenar la gracia de Dios para toda su vida. La amargura, usted no puede decir, esta manzana tiene vitamina A, C y vitamina B, por ejemplo, no sé de vitaminas, pero y tal mineral. Y usted dice, me voy a comer esta manzana solo la vitamina A, voy a mascar por el lado. No, usted cuando da una mascada, ahí van todas las vitaminas. ¿Sí o no? Pasa lo mismo con la raíz de amargura. Yo voy a tener una raíz de amargura que solo me va a limitar en esta área. No, la raíz de amargura bloquea toda tu vida espiritual. La raíz de amargura frena este gran circuito de la gracia de Dios. Hermano, ¿cuánta gente yo he visto? ¿Por qué no va a la iglesia? Es que yo fui a una iglesia y me echaron, me trataron mal. Pero ahora, cuando tú sacas la amargura, dice, comienzo de nuevo. Y si esto falla, comienzo de nuevo. Y si esto falla, comienzo de nuevo. Y me falló un pastor. Habrá otro que no me falle. Me falla el otro. Me fallaron todos. No importa, sigo siendo pastoreado. Así funciona alguien sin raíces de amargura. ¿Y sabe lo que tiene esa persona? Toda la gracia de Dios.
Dios le dice, pídeme un auto y te doy 100. Y no necesito 100. Bueno, tome los 100 y regálelos. Va a tener 100 amigos. Después va a tener 100 regalos de cumpleaños. Aunque saque la amargura y déle una oportunidad nueva al Señor. El pastor Patricio me falló. El pastor David me falló. Entonces ya no cuento con ellos. ¿Y quién le ha dicho eso? Den una nueva oportunidad. Patricio, no estuviste ahí cuando te necesité. Perfecto. Yo la mayoría de las veces que necesité a alguien no estuvieron ahí. Mi familia más cercana, sí. Y a veces yo sé que ellos no me pueden ayudar. Pero ¿sabe qué? Yo no me voy a amargar con la gente. Porque yo quiero que cuando llore por mis hijos, Dios diga, te voy a dar más de lo que estás pidiendo. Voy a bendecir también a los hijos de la gente de tu iglesia. ¿Estás pidiendo que te sane la rodilla? Te voy a dar autoridad para sanar el cáncer. ¿Me estás pidiendo servir en la iglesia? Te voy a hacer servir a las naciones. Pero cuidado que una raíz de amargura te robe la grandeza que yo te quiero dar, porque las raíces de amargura estorban. ¿Usted se fue amargado de su iglesia anterior? Quiero que sean sinceros y levanten su mano. Quiero sinceridad. ¿Quién salió amargado de alguna iglesia? Sean sinceros. Muy bien, a ustedes que les gustan las predicaciones. Ore por esa iglesia, tome una ofrenda. Tome una ofrenda. Y este fin de semana vaya a esa iglesia y deje la ofrenda, una ofrenda de paz. Diga, Señor, yo salí de este lugar en amargura, pero yo honro a esta gente porque te buscan y te oran a ti. No le oran a Alá, no le oran a Buda, no, te oran a ti. Tendrán sus errores, yo también los tengo. Yo suelto hoy la amargura. ¿Cuántos lo van a hacer? Levante su manito. ¿Quién lo va a hacer? ¿Le gusta escuchar predicaciones? No más a muchos. Y cuando usted libere la amargura, la gracia de Dios le va a dar más de lo que usted está pidiendo. Las raíces de amargura son espirituales, son demonios. Hay espíritus de amargura que se oponen a la... ¿Sabe lo que es más? La gracia de Dios. La gracia de Dios, uno de los poderes más grandes del universo. Y la amargura humana se le puede oponer. Muchos hablan los calvinistas, ¿no es cierto?, de la gracia irresistible, porque Dios es soberano y nadie se puede oponer a la gracia. Hebreo no piensa así. Los judíos no pensaban así. Los judíos pensaban, ¿sabe qué pensaban? Que nuestra amargura se podía oponer a la gran gracia de Dios, que la gracia de Dios se podía resistir si uno estaba amargado. Dios te quiere dar tanto, más de lo que tú entiendes. La verdad, cuando Dios me llamó a mí a esto y me desató unos mantos en sueño, yo decía, Señor, yo nunca pedí esto, esto es más de lo que yo pedí. ¿Por qué? En el evento yo decía, Señor, yo he ido a eventos cristianos, pero el poder que hay en esta atmósfera es muy grande. ¿Por qué? Si ni siquiera con los muchachos somos los mejores, ni siquiera... Y será porque, pese a todo lo que hemos vivido, no estamos amargados. Y el día que nos amarguemos, quizá eso se frena. No estoy amargado. Entonces la gracia de Dios supera lo que yo oro, supera lo que yo entiendo. Dejemos la amargura. Si usted quizás no se está congregando
porque está decepcionado de la iglesia o está decepcionado de nosotros, vuélvanos a escribir, vuélvanos a escribir. Si hay cosas que le decepcionan de nuestra iglesia y que son verdad, yo no niego que sean verdad. Y muchas de las cosas que gente me ha dicho que están mal en esta iglesia, yo le encuentro la razón. Otras no, tampoco yo soy Dios. O tal vez usted se enojó con los pastores y dice, yo no me quiero congregar en ninguna iglesia porque me decepciona. Deje la amargura para que Dios lo sorprenda. No se trata de darle una oportunidad a la gente, se trata de obedecer al Señor. Le voy a dar la oportunidad a este otro pastor. No se trata, denle la oportunidad a la palabra de Dios que dice, no se dejen de congregar. Dejemos la amargura. No mire su pasado con culpa, eso es estar amargado. No mire su futuro con, no voy a poder, eso es estar amargado. Mire la gracia de Dios. Una ofrenda de paz es una ofrenda que se da para, para calmar un conflicto físico o espiritual, pero se daban en la antigüedad para evitar los conflictos. Pero esta ofrenda de paz es para hacer un rompimiento en tu ciudad. Sabe que la amargura, y yo he visto gente que ora mucho, mucho, mucho. He visto grandes intercesores y cuando veo sus caras, veo amargura. Y yo digo, todo lo que oran, la amargura se le está oponiendo. Y es triste, ¿o no? Es como echar toda una bolsa rota. Vamos a orar en contra de la amargura. Algunos dicen, un demonio de amargura es un ser espiritual demoníaco que cuando un ser humano tiene amargura, toma autoridad y le roba a la persona todo lo que la amargura genera, como un demonio. Entonces, quiero que oremos para romper la amargura. Y yo le voy a decir algo. Usted va a tener que perdonar a su hermano en el cuerpo de Cristo 70 veces 7. A nosotros los pastores también. Y nosotros a usted. No se trata de aguantar manipulaciones. Pero hay cosas que yo voy a hacer que a usted le van a ofender. Hay cosas que usted va a hacer que me van a ofender. Pero si mantenemos la amargura, se va a frenar que esta iglesia reciba más de lo que está pidiendo. ¿Qué está pidiendo esta iglesia? Enfermedades mentales. Y Dios nos va a dar más que eso. Gabriel Valdebenito lo soñó y lo contó en la predicación. Cómo Dios nos daba autoridad sobre enfermedades mentales, milagros creativos. Y Dios nos va a dar más que eso. Pero no lo va a dar si usted tiene pastores amargados. Usted puede tener pastores imperfectos y los tiene. Pero tener pastores amargados va a frenar el río de Dios. Sus hijos pueden tener papás imperfectos, pero preocúpese de que no tengan papás amargados, porque la amargura va a frenar la gracia de Dios en su casa. Si usted se tiene que sanar por el abandono de su papá, y fíjese algo, hay una fuerza espiritual que está haciendo que tú te comportes igual que tu padre y que tu abuelo paterno. Fíjese, yo siempre se lo digo a los pastores, a David y a Pablo, ten cuidado, porque ese patrón de conducta estaba en tu papá. Y ustedes, varones, están experimentando patrones de conducta que estaban en sus padres. Hay que romper eso, porque la gracia de Dios no está esperando a la vuelta de la esquina. Hay algo tan grande que Dios le quiere dar a sus vidas. No deje que el egoísmo ni las raíces de amargura se lo roben. Amén. Yo quiero que levante la mano. ¿Cuántos le van a dar una nueva oportunidad a la gracia de Dios? ¿Cuántos habían cerrado una puerta? Ya no llamo al pastor porque nunca esto, ya no hago esto. Siga, 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 avance, avance.
Fui a tal evento, Dios no me liberó. Siga, no se amargue, no se amargue. Todo lo que Dios hoy día haga en ti, mañana lo va a hacer a través de ti. Todo lo que Dios haga hoy día en ti, mañana lo va a hacer a través de ti. Si Dios te libera hoy de ese pecado, si Dios te libera hoy de ese espíritu, mañana va a usar tu vida para que liberes a mucha gente de eso. Hay gente acá que debería estar en la cárcel por los pecados que hizo. Y si Dios te libera, mañana vas a ir a la cárcel a predicar y vas a liberar gente. Y los demonios van a huir. No van a resistir la gracia de Dios que hay en ti. No van a resistir los demonios el poder de Dios que va a estar en... Porque dice, Él fue liberado y ahora tiene poder para liberarnos, para romper. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta iglesia. Bendigo a mis hermanos. Bendigo su espíritu. Shikatarabakatarabashia. Makatarabashia, rabakatarabasaya. En el nombre de Jesús, si hay una raíz de amargura en este lugar, si hay una raíz de amargura en medio del cuerpo de Cristo, yo te pido, Señor, que sea quitada por la sangre del Cordero, que sea quitada por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hay alguna raíz de amargura en medio de mis hermanos, en medio de ellos, Señor, yo te pido que tu poder venga a sacar toda raíz de amargura. Ven a liberarnos de toda raíz de amargura. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay algo que no te está dejando congregar, si hay algo del pasado y dices, yo no quiero pastorear porque vi pastores, eso es amargura. Porque en el pasado yo vi todo lo que te limita ahora a hacer lo que Dios te dice que hagas por mirar el pasado es amargura. ¿Cómo yo voy a servir a Dios? Hermano, su pasado a Dios no le importa. A Dios, usted no va a ir con su pasado a liberar gente, va a ir con la gracia de Dios. Usted no va con un historial. Aquí está mi historial y con esto vengo a sanar el cáncer. Su historial a Dios no le sirve. Usted va a ir con la gracia de Dios. Doy de gracia lo que de gracia recibí. Dios me sanó del cáncer, por lo tanto a ti te digo, niño, me sano del cáncer hoy. Dios me sacó del pecado, por lo tanto yo ahora puedo sacar a muchos del pecado. Eso no te lo da una posición en la iglesia. Yo podría ungir a usted líder en la iglesia. Yo a usted lo podría ungir pastor en la iglesia. Pero lo que te da autoridad es el desierto. Lo que te da autoridad es el perdón. Lo que te da autoridad es compartir tu pan con el que no tiene. Dios te está liberando, pero en ese proceso te usa para liberar a otros. Tú sabes que Dios aún te falta que te ajuste algunos circuitos en el cerebro, que hay algo mal en ti que funciona mal, pero mientras tanto tú puedes compartir las liberaciones que Dios te ha dado con otros. Dios no necesita hombres perfectos, necesita hombres que estén libres de amargura. Y quizá usted vio cosas en el pasado en la iglesia que lo amargaron. No deje que el diablo, que usó la boca de una mujer o de un hombre, destruya la gran obra que Dios quiere hacer en ti. No permitas que el robo que te hicieron, que la estafa que te hicieron, te amargue a tal grado que te robe. Cuando el diablo te amarga porque te robaron, no solo te robó atrás, te va a robar el futuro. En el nombre de Jesús, Señor, saca de nosotros como iglesia la amargura.
Saca de nosotros como iglesia el rechazo. Saca de nosotros todo lo que a ti no te agrada, Señor. Sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo, Señor. Sácalo, Señor. Sácalo, Señor. Saca raíces de amargura. Hay gente que hoy va a comenzar a ser libre de raíces de amargura. Patricio, estoy amargado porque viví abuso. Patricio, estoy amargado porque viví una infancia de maltrato. No debería estar amargado por haber sido abusado. Debería estar feliz y decir, esa herida que me hicieron me da autoridad para liberar a muchos. Ese abandono que mi padre hizo, esos golpes que me dieron, esos maltratos que me dieron, ese abandono que me dieron, se convierte en autoridad. Muéstrame las heridas que Dios te sanó. Esa es tu autoridad. No me digas qué posición tiene en la iglesia. Muéstrame el dolor del que fuiste liberado y veré tu autoridad. ¿Le hubiera gustado tener una infancia mejor? ¿Le hubiera gustado que ese episodio traumático nunca ocurriera? Mire para atrás y diga, qué bueno que ocurriste. Ahora que fui libre de ti, voy a poder liberar a otros de lo mismo. ¿Fracasó usted en un matrimonio, en un negocio? Deje que Dios sane eso para que usted pueda liberar a otros de esos fracasos. Cuando viene la gracia de Dios, tú ya no tienes fracasos. Se acabaron los fracasos. Tú miras tu pasado sin amargura. Pastor, me hubiera gustado no haber sido tan inmoral. Mire ese pasado con la gracia de Dios. Dios lo perdonó y está aquí. Deje que la gracia de Dios transforme eso malo en algo bueno. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Yo declaro que en las próximas 2 semanas va a comenzar un proceso de liberación de inmoralidad en la Iglesia Sol de Justicia. Que los que lucharon con el adulterio, con la pornografía, con el homosexualismo, con la perversión sexual, que los que lucharon con eso van a comenzar a experimentar una ola de liberación como nunca antes la experimentaron. Que las personas que sufrieron falta paterna o maltrato de un padre o abuso de un padre van a tener una paternidad tan grande que se van a transformar en padres de otros. Los más grandes padres espirituales que vienen al cuerpo de Cristo son niños que crecieron en la orfandad. Los más grandes hombres que van a liberar a muchos fueron los que alguna vez fueron esclavos del enemigo. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y este es el mensaje profético. Iglesia Sol de Justicia. Dios te va a dar más de lo que has orado. Dios te va a dar más de lo que esperas. Dios te va a dar más de lo que has soñado. Dios te va a dar más de lo que viste que Dios le dio a los evangélicos en el pasado. Dios te va a dar más. Más. Los milagros más grandes. Los más grandes milagros económicos. Los más grandes milagros físicos. Los más grandes milagros emocionales. Y les voy a decir algo. Vamos a hacer un ayuno en nuestra vida de lo que habla nuestra boca en las próximas 2 semanas. Usted no va a decir nada que ahuyente la gracia de Dios. Nada que suene a fracaso, nada que suene a dolor, nada que suene a amargura va a salir de nuestra boca en este proceso. Porque en las próximas 2 semanas Dios va a traer libertad sobre esta iglesia.
Comience a orar donde está y diga, Señor, yo recibo esta palabra profética. Señor, yo recibo esta palabra profética. Señor, yo recibo esta palabra profética. Yo recibo esta palabra profética. Sus cuerpos van a comenzar a ser liberados. Hay órganos de ustedes que están con enfermedades, van a comenzar a ser liberados. Ansiedades van a ser liberados de cosas que ni siquiera sabían que tenían en sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro libertad sobre la iglesia. Declaro libertad sobre la iglesia. Declaro libertad. Que toda obra del diablo es exterminada en el nombre de Jesús. Y que nuestros cuerpos son liberados. Ponga su mano en su cabeza. Mi mente va a ser liberada. Mi mente va a ser liberada a un nuevo nivel. Voy a tener una mente sobrenatural. Bendiga su cuerpo. Voy a tener un cuerpo sobrenatural. Hay gente que está acá, que van a partir de la tierra sin nunca haberse enfermado más. Algunos de ustedes van a sufrir transformación en sus cuerpos que no se van a enfermar. Algunos de ustedes se los va a tener que llevar el Señor, porque literalmente sus cuerpos no van a enfermar. Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Hay gente acá que va a vivir una transformación cerebral y nunca va a tener un día de desánimo. Va a ser algo sobrenatural. Yo sé que no tiene sentido. Yo sé que choca con su teología, pero hay gente que está acá que van a comenzar a experimentar un gozo progresivo día tras día. Y usted no lo va a entender. Y su sonrisa va a generar evangelismo. Hay gente acá que va a vivir cosas muy locas. Ustedes están orando por discernimiento, por dones espirituales. Dios les va a dar niveles en esos dones que ustedes no lo van a entender. Yo veo dones de profecía que van a caer a un nuevo, vamos a entrar en un nuevo nivel en la profecía. Ponga su manito ahí. Entramos a un nuevo nivel en los dones proféticos. Entramos a palabras de ciencia, a sueños proféticos. Entramos a dones de milagros, a dones sobrenaturales. Entramos a una era de gozo. Hay alguien acá que vivió mucha depresión por años, tanto que cerraba las cortinas de su pieza para que no entrara luz, que cerraba las cortinas de la casa para que no entrara luz, porque la luz les molestaba. Y yo veo días de gran gozo. Va a ser una vida de gozo. Las mejores relaciones sexuales no están para los impíos, están para los hijos de Dios que han buscado la santidad, que han dejado la inmoralidad, la pornografía. Las mejores relaciones sexuales están para los que han buscado el reino. Dios va a restaurar la vida sexual de muchos de ustedes. Los solteros se van a casar con propósito en el momento preciso, no van a errar. Porque la gracia de Dios no va a tener estorbo. Que no tenga estorbo, que no tenga estorbo, que no tenga estorbo. Echo fuera todo espíritu de amargura. Ahora
Ahora, sal de la iglesia, sal de mis hermanos, sal de mis hijos espirituales, sal de las personas que pastoreo, sal de mis amigos, sal de las personas a las que sirvo en la iglesia. Amargura, te ordeno que salgas. Y doy testimonio que en mi corazón ya no hay amargura. Y con esa autoridad vengo en tu contra, espíritu de amargura. Suelta la iglesia, suelta a los pastores, suelta al cuerpo de Cristo. Los demonios se van a sorprender. No fue este al que quisimos amargar, no fue este al que vinimos a destruir. ¿Cómo es que ahora Él nos está destruyendo a nosotros? Y la respuesta va a ser una: es la gracia de Dios, que es más grande que el universo. La gracia de Dios es más grande que tu infancia. La gracia de Dios es más grande que tu dolor. Muchos de ustedes van a empezar a expulsar cosas de su cuerpo. Muchos de ustedes van a empezar a ser liberados. En las próximas 2 semanas se van a levantar grandes guerreros. Yo desato esta palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. 2 semanas del más grande mover angelical en la iglesia Sol de Justicia. Y le pido al Padre que envíe sus santos ángeles a desatar fuego sobre los hogares, fuego de purificación, fuego en las mentes. Van a comenzar a hacer cosas que nunca hacían. Van a empezar a tratarse de una manera que nunca se trataron. Van a empezar a honrarse de una manera en que nunca se honraron. No resista la gracia de Dios insultando a la mujer que parió a sus propios hijos, la que los amamantó y le cambió los pañales. No resista la gracia de Dios. Molesta con ese hermano de la iglesia que es imperfecto, pero ha hecho muchas cosas por el reino, ha sacrificado su tiempo y salió del mundo, y en vez de estar en una discoteca está limpiando la iglesia. Su hermano no es perfecto, pero es mejor que esté buscando a Dios siendo imperfecto que en una discoteca. No resista la gracia de Dios, enojada con sus pastores, que son jóvenes e inexpertos, pero nunca le ha importado su dinero. Solo quieren verlo lleno de la gloria de Dios. Y si le han corregido y se han equivocado, lo único que quieren es verlo a usted lleno del Espíritu Santo. Que quieren ver que su matrimonio y sus hijos sean perfectos. Quieren ver la gloria de Dios. No se amargue con Dios por la vida que tuvo de fracasos y los abusos que vivió cuando Él dio su vida por usted y puede dar más. No se amargue con el cuerpo de Cristo, con las iglesias que le fallaron, que lo manipularon, que le robaron. No se amargue con su papá o su mamá. Agradezca a Dios que ella no lo abortó, que aunque una mujer imperfecta lo dio a luz y lo cuidó. Y si no lo cuidó ella, alguien lo tuvo que cuidar a usted. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias porque el enemigo me robó cosas. Y miro ese pasado no con dolor, lo miro con alegría. Te doy gracias por las cosas que el enemigo me robó.
porque tu gracia me va a dar 100 veces más. Y los insultos que marcaron mi vida se van a transformar en palabras en mi boca que van a restaurar vidas. Y todo lo que el diablo hizo para destruirme se va a transformar en poder para dar vida a otros y edificar la vida de miles. Me declaro, repita conmigo, me declaro libre de la amargura. Miro mi infancia, mi pasado, mis ex iglesias, a mis hermanos sin amargura. Todo lo que viví es para que la gloria de Dios hoy se manifieste en medio de mi familia. Toda persecución que han vivido siervos de esta iglesia, pastores de esta iglesia, yo no estoy amargado con eso, estoy contento. Eso les está dando autoridad para resucitar muertos. Eso les está dando autoridad para resucitar muertos. Les bendigo, iglesia, que el Señor les bendiga. Manténganse en la presencia del Señor y 2 semanas donde hay que guardar la boca. Donde hay que guardar la boca. Amén. No vamos a decir nada en amargura. Y si lo dice, va a ir a pedirle perdón al Señor y va a comenzar de nuevo. Tampoco se va a amargar si falla. Amén. Un abrazo para todos, les bendigo. Estamos en contacto.